Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las configuraciones electrónicas de los átomos, una práctica que se realiza en química con el estudio de la mecánica cuántica del átomo. Primero tenemos que hacer un repaso de los modelos atómicos y su evolución. ¿Cómo se fue explicando la estructura del átomo? En un principio, John Dalton propuso que el átomo era una partícula indivisible que no estaba formada por ninguna parte y que era lo que formaba la materia. Luego, John Thomson introdujo el concepto de las cargas, que dentro de un mismo átomo teníamos cargas positivas y cargas negativas. Luego, Ernest Rutherford separó las cargas positivas de las negativas y aseguró que el átomo estaba formado por un centro que tenía carga positiva, alrededor de la cual giraban los electrones con carga negativa. Luego Niels Bohr amplió un poco más este modelo y aseguró que los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo atómico con carga positiva en una especie de órbitas dinámicas en las que los electrones giraban en torno al núcleo. Pero luego Schrödinger propuso, gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, que en realidad los electrones se encontraban alrededor del núcleo de una forma un poco más energética y más móvil, y que no seguían órbitas rígidas o órbitas estrictas, y que estaba más relacionado con la energía que tenían los electrones, denominándolo en vez de órbitas una nube de electrones. Es entonces mediante este modelo, el de Schrödinger, que tenemos un modelo un poco más cuántico mecánico del átomo, o sea que los electrones son más dinámicos alrededor del núcleo. Tenemos entonces que recordar que los electrones que tienen cargas negativas se van a ver atraídos hacia el núcleo atómico con carga positiva. Pero al mismo tiempo existen repulsiones entre los electrones, ya que los electrones tienen la misma carga. Entonces las cargas iguales se repelen. Esto quiere decir que el arreglo de los electrones alrededor de un núcleo va a ejercer unas fuerzas de repulsión que tiene que compensarse con una modificación en la forma en la que los electrones se unen. Es decir, que hay una distribución de electrones alrededor del núcleo atómico. Es por eso que la interacción entre los diferentes electrones va a producir que los electrones se acomoden de tal forma que se mantengan todos cerca del núcleo con carga positiva, pero lo más lejos posible entre ellos. Tenemos entonces que los electrones se van a distribuir alrededor del núcleo mediante los niveles de energía. Se podría decir que estos electrones se encuentran formando órbitas, como lo propone el modelo atómico de Bohr. Sin embargo, sabemos que estos electrones tienen un movimiento más dinámico, es decir, que pueden saltar de una órbita a la otra. En los niveles de energía, los electrones se van a distribuir en órbitas alrededor del núcleo. Cada órbita va a tener un nivel de energía diferente, es decir, entre más cerca estén del núcleo, menos energía tienen, porque el núcleo con carga positiva va a ejercer una fuerza de atracción que va a limitar el movimiento de los electrones. Pero entre más lejanos estén del núcleo, más energía tienen, porque esta atracción es menor y por lo tanto los electrones se mueven más libremente para saltar de un nivel energético a otro. Es entonces que organizamos los diferentes niveles de energía, siendo los niveles más cercanos al núcleo los que tienen menor energía, y conforme se van alejando de ese núcleo va aumentando la cantidad de energía que tienen. En cada nivel de energía van a haber interacciones entre los electrones que se encuentran ahí. Es decir, que estos electrones que se encuentran en un mismo nivel energético van a tener interacciones y repulsiones entre ellos. Por lo tanto, van a haber dentro de cada nivel energético subniveles de energía a los que se les llaman los orbitales. Esto quiere decir que en los mismos niveles de energía que tenemos, estas interacciones entre los electrones van a producir diferentes formas en las que los electrones se distribuyen en esos niveles energéticos, lo que se conoce como los orbitales. El movimiento y la posición de los electrones van a determinar los números cuánticos. Los orbitales atómicos son entonces las regiones en las que se encuentra el electrón en un nivel de energía.
También se conocen como los subniveles de energía. Y estos dependen de la forma y se denominan el orbital S, que tiene una forma circular, el orbital P, que puede ser P en X, P en Y o P en Z, o sea, hay 3 tipos diferentes de P. El orbital en D, que puede ser en XZ, XY, Z, XZ o XZ, pero que tiene 5 formas diferentes. O el orbital en F, que es una interacción muchísimo más grande y hay 6 formas diferentes. Estas diferentes formas que tienen los electrones de moverse dentro de un mismo nivel energético es lo que nos da la dinámica dentro de los átomos, dentro de las nubes electrónicas. La forma en la que se distribuyen los electrones alrededor de un núcleo, cuando se representan de forma gráfica, se llaman los diagramas de orbital. Es decir, que vamos a acomodar todos los electrones de un átomo alrededor del núcleo en las órbitas. En las órbitas más cercanas al núcleo, como es un rango muy pequeño en el que se pueden mover esos electrones, entonces son muy pocos los electrones que pueden estar ahí. Pero conforme se van alejando del núcleo, el radio es más grande y por lo tanto son más electrones los que se pueden albergar. Tenemos entonces que tener presente, según el nivel energético en el que se encuentren esos electrones, cuántos electrones son permitidos. Por ejemplo, en el nivel 1, que es el más cercano a los núcleos, solamente se permiten 2 electrones. En el nivel 2, que está un poco más lejos, se permiten 8 electrones. En el nivel 3 se permiten 18 electrones y en el nivel 4, que es de los niveles más lejanos, se permiten hasta 32 electrones interactuando. Estos diagramas de orbitales nos dicen que van a depender del radio que tenga el átomo. Por ejemplo, en el caso del silicio tenemos 14 electrones. Tenemos que acomodar esos 14 electrones todos alrededor del núcleo. Si nosotros los acomodamos respetando la cantidad de electrones que se pueden encontrar en cada nivel, vamos a encontrar 2 electrones en el primer nivel energético, 8 electrones en el siguiente nivel energético y eso suma 10 electrones. Como son 14 electrones en total, entonces solamente tenemos que acomodar 4 electrones en el siguiente nivel energético. Es entonces que el diagrama de orbital que tenga un elemento depende de la cantidad de electrones que tenga y por lo tanto también está relacionado con su radio atómico. Si estamos hablando de un elemento que tiene pocos electrones, el radio atómico es pequeño, pero entre más electrones tenga, mayor es la cantidad de órbitas y niveles energéticos que podemos encontrar. Esto nos dice que los orbitales, los niveles energéticos y el radio atómico están íntimamente relacionados. Esto quiere decir que los orbitales van a variar según la cantidad de electrones que tenga y esto se encuentra organizado en la tabla periódica. Entonces, los orbitales que podríamos encontrar en un átomo se encuentran también distribuidos en la tabla periódica. Por lo tanto, la tabla periódica de los elementos y la posición que tenga un elemento dentro de esta tabla me puede dar información de cuáles son los orbitales y cómo se encuentran distribuidos los electrones en este átomo. Recordando entonces que los niveles de energía dependen del radio atómico, es entonces que sabemos que dependiendo de la distancia a la que se encuentran los electrones del núcleo, así va a ser el acomodo. Por ejemplo, en el primer nivel energético, en este nivel solo caben 2 electrones, eso quiere decir que encontramos el nivel S. En el siguiente nivel podemos encontrar el S y el P. En el siguiente podemos encontrar el S, el P y el D. En el siguiente podemos encontrar el S, el P, el D y el F y así sucesivamente. ¿Cómo podemos resumir toda esta información? Bueno, esta tabla nos hace un resumen de los niveles de energía y los números cuánticos. Si tenemos 4 niveles de energía y dentro de estos niveles hay un límite en la cantidad de electrones que podemos almacenar, eso quiere decir que en el nivel 1 solo vamos a tener el subnivel o el orbital S.
a este le caben solo 2 electrones. El orbital, ese que dice ml igual a 0, y el spin se refiere a los números cuánticos. En el nivel 2 vemos que tenemos 2 electrones en el nivel S y 6 electrones en el nivel P, para un total de 8 electrones. En resumen, podemos decir que en el nivel 1 tenemos 2 electrones, en el nivel 2 tenemos 8 electrones, en el nivel 3 tenemos 18, en el nivel 4 tenemos 32, pero además de eso, tenemos que recordar cuántos electrones caben en un orbital o en un subnivel. En el S tenemos 2 electrones, en el P caben 6 electrones, en el D caben 10 electrones y en el F caben 14 electrones. Los niveles y subniveles de energía se encuentran distribuidos en la tabla periódica. Si nosotros sabemos que esto va a variar según el radio atómico, sabemos que los orbitales que se encuentran ahí van a ir aumentando conforme van aumentando el tamaño. Aquí se pueden ver del 1 al 7 los niveles de energía. Tenemos el orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. Y vemos cómo se encuentran distribuidos en la tabla periódica. O sea que dependiendo de la posición del elemento en la tabla periódica, sabemos cuáles son los orbitales que podemos esperar. Esta distribución se sigue utilizando el diagrama de Moyer, que es este que se encuentra acá. Este no solamente nos dice en qué orden se tienen que ir distribuyendo, en qué orden se van a ir acomodando los electrones según los diferentes orbitales. Y se va siguiendo con la flechita, sino que además nos dice cómo se van acomodando los electrones de un elemento. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta distribución donde tenemos el bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F, y utilizamos el diagrama de Moyer para ir siguiendo cómo se van acomodando los electrones, podemos fácilmente sacar las configuraciones electrónicas de los elementos. Una configuración electrónica es la distribución de los elementos en un átomo. Cómo se van a acomodar estos electrones para disminuir las repulsiones entre sí. Estas están alrededor del núcleo, de lo más cercano a lo más lejano. Se tienen que respetar la cantidad de electrones que caben en cada nivel. Y además se tienen que respetar los principios de Aufbau, Pauli y Hahn. Tenemos que recordar entonces que en el nivel 1 solo caben 2, en el nivel 2 caben 8 y en el nivel 3 caben 18. ¿Cómo distribuimos los 11 electrones que tiene el sodio en este ejemplo que vemos acá? Bueno, tenemos en el primer nivel solo 12 electrones. En el siguiente nivel logramos acomodar los 8 electrones. Y en el siguiente nivel vamos a acomodar el electrón que queda, ya que el sodio tiene solo 11. 2 más 8 más 1. ¿Cuál era la regla de Hahn y el principio de Pauli que dice cómo se acomodan los electrones dentro de los orbitales? Bueno, la regla de Hahn dice que los electrones en un mismo nivel se colocan primero desapareados y luego se completan los espacios para irlos apareando. A la regla de Hahn también se le llama la regla del bus, ya que hace una comparación en cómo se van llenando los asientos en un autobús. Si tenemos un autobús donde se van a ir sentando personas que no se conocen, primero se van a ir llenando los campos individualmente y cuando ya no hayan más espacios, se van a ir acumulando se van a ir llenando los asientos que ya están ocupados, o sea, los asientos con un acompañante. El principio de Pauli dice que un orbital no puede contener más de 2 electrones y el spin y el giro debe ser inverso. Esto nos indica aquí las flechitas porque tienen diferentes spins. Un spin es más 1 y un spin es menos 1. El principio de Aufbau es el principio de ordenamiento de los electrones dentro de los orbitales. Dice que se completan primero los niveles inferiores de energía, como por ejemplo, el litio tiene 3 electrones. ¿Cómo se van a distribuir estos 3 electrones? Primero se tiene que completar los niveles más pequeños de la energía, como por ejemplo el 1s. Primero se llena el 1s, al que le caben un máximo de 2 electrones, y luego, hasta que esté completamente lleno, se distribuye al siguiente nivel de energía, el 2s.
Ahí están distribuidos los 3 electrones del litio. En el caso del berilio tiene 4 electrones. Primero se va a llenar el orbital 1s y luego se va a llenar el siguiente nivel. En el caso del boro, que tiene 5 electrones, primero se llenan los niveles S y luego se llena el nivel P para completar los 5. En el caso del carbono, que tiene 6, primero se vayan a llenar los niveles S y luego se empiezan a llenar los niveles de P. Pero hay que notar, por ejemplo, cuando se empieza a llenar el nivel de P, que se sigue la regla de Hahn, es decir, que se van acomodando en los diferentes orbitales. En el caso del nitrógeno, que tiene 7 electrones, vemos claramente cómo se distribuyen primero en los niveles inferiores de energía S y luego en el nivel P, cómo se van llenando los orbitales que están desapareados. El oxígeno nos muestra cómo se van apareando cuando ya están llenos. Primero se llenan los niveles de energía S y luego se van llenando los niveles de energía P, de forma que se distribuyen primero desapareados y luego se empiezan a completar. El octavo electrón que se tiene que acomodar, ese octavo electrón es el que se empieza a acomodar apareado. Lo mismo pasa con el flúor al distribuir sus 9 electrones. Y luego el neón, que es un gas noble y tiene el nivel energético completo. Todos los orbitales están completos y apareados. Hay que notar que se tiene que cumplir con el principio de Pauli. Por eso es que los electrones tienen direcciones diferentes, porque tienen diferentes espines. Y se representa con las flechitas. Le llamamos también el diagrama de flechas. Unas flechas van hacia arriba y otras flechas van hacia abajo, indicando que tienen espines diferentes. ¿Cómo se elaboran entonces las configuraciones electrónicas de los elementos? Bueno, veamos un ejemplo. Si tenemos el calcio, que tiene número atómico 20, es decir, tiene 20 electrones, vamos a distribuir esos 20 electrones en los diferentes niveles energéticos y orbitales, elaborando el diagrama de orbitales. Pero para realizar la configuración electrónica, tenemos presente el diagrama de Moller. Esta es una herramienta muy útil para distribuir los electrones. Sabemos que al orbital S le caben 2 electrones, al P 6, al D le caben 10 y al orbital F le caben 14 electrones. Entonces empezamos a distribuir los 20 electrones del calcio. En el primer orbital, en el primer nivel energético 1, S, tenemos 2 electrones. En el siguiente nivel energético, el 2, tenemos el orbital S, 2 electrones más. En el siguiente nivel energético, el mismo nivel energético 2, pero en el siguiente orbital, tenemos el P y le caben 6 electrones. Pasamos ahora al siguiente nivel energético, el 3, en el orbital S, que le caben 2 electrones. Siguiendo las flechas, pasamos al P en el tercer nivel energético y le caben 6 electrones. Y así llegamos al cuarto nivel energético, al orbital S, al que le caben 2 electrones. De esta forma tenemos distribuidos los 20 electrones del calcio. Cuando completamos esto en forma lineal le llamamos la notación desarrollada. Como pueden ver, acá arriba se indica la cantidad de electrones que están presentes. Como están todos completos, hay 2 en el S1, hay 2 en el S2, hay 6 en el P2, hay 2 en el S3, hay 3 en el P3, hay 6 en el P3 y hay 2 en el S4. Esa es la notación desarrollada. También podemos elaborar una notación con flechas en las que estamos aclarando cuál es el spin, recordando que son 6 en los P's, 2 en los S's. Podemos también sacar la notación con flechas de la capa de valencia en la que se toma en cuenta solamente el último nivel y el último orbital. Eso me dice los electrones de valencia. En este caso estamos hablando que en el nivel 4s hay 2 electrones, por lo tanto el calcio tiene 2 electrones de valencia.
Y también podemos elaborar una notación en base al gas noble inmediato anterior para abreviar toda esta distribución que está acá. Si toda esta distribución la abreviamos con un gas noble, entonces solamente tenemos que dar la dirección del gas noble y al siguiente. Las configuraciones electrónicas entonces me dan mucha información. Yo necesito saber cuál es el elemento, cuántos electrones tiene y puedo elaborar una notación desarrollada o una notación con flechas. Tenemos que tener entonces presente cuáles son los bloques, dónde están los S, dónde están los D, dónde están los P, dónde están los Fs. Y todo eso se resume gracias al diagrama de Moyer. Pero para poder utilizar adecuadamente el diagrama de Moyer tenemos que recordar cuál es la capacidad de los orbitales. El S2, el P6, el D10 y el F14. ¿Cómo se elaboran las configuraciones abreviadas? Bueno, si nosotros sabemos cuál es la distribución de los bloques y queremos saber cuál es la dirección de un elemento en esa tabla, por ejemplo, en el caso del escandio, si nosotros recordamos cuál es la ubicación del escandio en la tabla periódica, buscamos el gas noble anterior. En ese caso estamos hablando del argón. Así que ya sabemos cuál es la ubicación del argón, partimos de ahí. Después del argón tenemos al 4S2 y al 3D1. Por ejemplo, en el caso del vanadio, que se encuentra acá. ¿Cómo damos la dirección? Bueno, sabemos que el gas noble anterior es el argón, sabemos que cumple con el 4S2 y luego damos la dirección 3D1, 2, 3. En el caso del cromo, sabemos que completa el 4S y luego brinca al 3D, está en la línea del 3D. Pero acá hay una particularidad. El 4S le dona uno de sus electrones al 3D. A esto se le llama una anomalía electrónica. En el caso del manganeso sabemos cuál es su ubicación. El gas noble anterior es el argón. Sabemos que cumple con el 4S completo, que es 4S2. Y en el 3D se encuentra en el 3D5. En el caso del hierro sucede lo mismo. Sabemos que parte del argón, completa el 4S2 y llega al 3D6. En el caso del cobalto, tenemos que el gas noble anterior es el argón, completa el 4S2 y luego llega al 3D7. En el caso del níquel también, argón, 4S2, 3D8. Luego tenemos el cobre, que completa el 4S2 y luego llega al 3D9. Pero esta configuración es inestable y pasa lo mismo que en el caso del cromo. Entonces el 4S le cede un electrón para completar el orbital D. A esto se le llaman las anomalías electrónicas, que se encuentran principalmente en los bloques 6B y 1B. Estas configuraciones electrónicas serán el objeto de estudio del siguiente video.